Jóvenes cadetes, buenos días. En esta sesión vamos a revisar el tema de la ley de cosenos, ¿sí? Fíjense, con ustedes ya vimos lo que es la ley de senos y como ustedes se habrán dado cuenta, esa ley de senos pues se utiliza para resolver triángulos oblicuángulos dadas ciertas características del triángulo. En este caso, la ley de coseno utiliza otra función trigonométrica que es el coseno de un ángulo, ¿sí? Y a partir de ciertos datos, de ciertas medidas del triángulo, se puede calcular alguno de los lados o alguno de los ángulos, ¿sí? Dependiendo, claro está, de los datos que tengas en el triángulo. La actividad que ustedes van a realizar es la que les estoy proyectando aquí en pantalla. Como ustedes pueden ver, estamos en la página 480, ¿sí? En el capítulo 6, que corresponde a la página 509 del PDF. La actividad corresponde al ejercicio número 11 y al número 12, como ya está marcado en la plataforma Google Classroom. En esos triángulos, como indica las instrucciones, tienen que resolver el triángulo ABC en cada uno de los dos casos. Eso ustedes ya saben que resolver un triángulo significa que tenemos que encontrar las medidas de los tres lados y de los tres ángulos. A eso se refiere, vuelvo a aclarar, a eso se refiere resolver un triángulo. También van ustedes a realizar algunos problemas de aplicación de lo que es la ley de cosenos, ¿sí? Van ustedes a resolver el problema 39, 40 y 41, como también está marcado en la plataforma Google Classroom. Por lo tanto, vamos a revisar el tema de la ley de cosenos y algunos ejemplos para que te identifiques con esta ley de cosenos y para que aprendas cómo realizar o cómo aplicar la ley de cosenos para encontrar algunas medidas faltantes. Por lo tanto, nos vamos a desplazar a las páginas previas, como puedes observar, y pues llegamos a la página 476 del capítulo 6, que en el PDF corresponde a la página 505. Y bueno, pues ahí está, tenemos ahí la ley de cosenos. Miren, la ley de cosenos es otra herramienta matemática que nos va a ser útil para resolver los triángulos oblicuángulos, dependiendo de algunas características que no se pueden aplicar únicamente con la ley de senos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Así como dice el libro, ¿sí? Aquí en esta parte, la ley de senos no se puede usar directamente para resolver triángulos si conocemos únicamente dos lados y el ángulo que está entre ellos, ¿sí? Es decir, que cuando a ti te dan un ejercicio donde nada más te dan dos lados y el ángulo que se forma con ellos, pues realmente no se puede aplicar la ley de senos, ¿sí? Dadas las características de la misma ley de senos, no es posible aplicarlo. Y otro caso en el cual no se puede aplicar la ley de senos es cuando únicamente conocemos la medida de los tres lados, porque por obvias razones la ley de senos, si tú recuerdas la ley de senos, pues obviamente utiliza los ángulos, ¿sí? Cuando menos debemos de saber uno de los ángulos, ¿sí?, del triángulo y los demás datos como algunas medidas de los lados para poder aplicar la ley de senos. Entonces en este caso no es posible aplicarlo. Por lo tanto, surge otra herramienta matemática que se llama ley de cosenos.
La ley de cosenos es la que tú puedes observar en tu pantalla en el recuadro, ¿sí? Donde dice que en cualquier triángulo ABC tenemos tres posibles formas que puede tomar la ley de cosenos. Esto únicamente depende de la medida del lado que nosotros estemos buscando, ¿sí? Por ejemplo, para a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por el coseno del ángulo A. Aquí quiero que tú identifiques un patrón que es muy característico de la ley de cosenos. Si tú te fijas, para que nosotros encontremos la medida del lado A, empezamos con la a cuadrada, ¿sí? Y se utiliza lo que es el coseno del ángulo A, ¿sí? También otra característica es de que los otros lados, el cuadrado de los otros lados se suma, es decir, aquí b cuadrada más c cuadrada, y le vamos a restar dos veces el producto de esos dos lados, ¿sí? que tenemos, ¿sí? Y luego se multiplica por el coseno del ángulo A. Entonces, ese es el patrón que sigue la ley de cosenos, ¿sí? Por ejemplo, para encontrar b cuadrada, entonces sería la suma de a cuadrada más c cuadrada, es decir, los otros dos lados que ya debemos de conocer, ¿sí? Los otros dos lados donde nosotros ya debemos de conocer, pues, la medida de esos dos lados, ¿sí? Entonces se suman los cuadrados y se resta dos veces a por c por el coseno del ángulo b. Si estamos buscando b cuadrada, entonces se utiliza el coseno del ángulo b. En el caso de c cuadrada, pues por obvias razones sería a cuadrada más b cuadrada, como ves aquí, a cuadrada más b cuadrada, menos dos veces ab por el coseno del ángulo c, que como tú bien sabes, pues el ángulo se identifica con letras mayúsculas. Esa es la ley de cosenos, y acá tenemos la figura 1 que nos representa un triángulo oblicuángulo genérico, ¿sí? Donde tenemos identificados los tres ángulos etiquetados con letras mayúsculas, y cada uno de esos ángulos le corresponde un lado del triángulo que precisamente es el que está enfrente, ¿sí? Es decir, al ángulo A mayúscula le corresponde el lado A, al ángulo B mayúscula le corresponde el lado B, y al ángulo C mayúscula le corresponde el lado C, todos enfrente de cada ángulo. Bien, para tal efecto vamos a revisar el ejemplo 1, que es un ejemplo de aplicación de la ley de cosenos, ¿sí? Fíjense, la longitud de un túnel, ¿sí? En este caso se va a determinar aplicando la ley de cosenos. Fíjense, un túnel se ha de construir por una montaña. Para estimar la longitud del túnel, un topógrafo hace las mediciones que se ven en la figura 3. Usa la información del topógrafo para aproximar la longitud del túnel, para lo cual nos vamos a basar en el esquema, en el dibujo que nos marca el libro. Ahí está. Miren, en este caso tenemos que el problema trata acerca de la construcción de un túnel en el interior de una montaña, como se ve ahí en la pantalla. Desde el punto A hasta el punto B son los dos extremos en los que va a cruzar dicho túnel, ¿sí? De hecho, está marcado con una línea segmentada. Ahora, el topógrafo se encuentra ubicado en el punto C, o sea acá, del triángulo que se forma.
Y precisamente el topógrafo, si ustedes conocen, eh, un topógrafo utiliza una herramienta que le ayuda a tomar ciertas medidas desde ciertos puntos a la distancia y también indicando un ángulo. Entonces en este caso el topógrafo hace las mediciones desde el punto C hasta el punto A, ¿sí? Que tiene un valor de 388 pies. Y también hace la medición desde el punto C hasta el punto B, cuya medición, cuya lectura es de 212 pies. Además, en su instrumento hace una lectura de que el ángulo que se forma entre esos dos lados es de 82.4 grados. Por lo tanto, tenemos identificada esta información a partir de las mediciones del topógrafo. Entonces, analicemos. En la solución nos indica que para aproximar la longitud del túnel, que es la letra C minúscula, vamos a utilizar la ley de cosenos, ¿sí? Entonces, fíjense, este es un problema en donde tenemos indicado dos lados y precisamente el ángulo que se encuentra en medio de ellos, ¿sí? Es decir, L a L. Un lado, un ángulo y otro lado. Esto significa que podemos aplicar la ley de cosenos, ¿sí? Y de que si quisiéramos nosotros aplicar la ley de senos no sería posible. En este caso, como estamos calculando el lado C, tenemos que utilizar la fórmula de C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces AB por el coseno del ángulo C. Y procedemos a sustituir los datos que tenemos. En este caso, el lado B ya sabemos que vale 388 pies, porque acuérdense que si este es el lado B, este es el ángulo B, este es el lado B, y si este es el ángulo A, este sería el lado A. Por lo tanto, sustituimos los datos. Sería 388 al cuadrado más 212 al cuadrado menos 2 veces el producto de esos dos, es decir, 2 por 388 por 212, que multiplica al coseno de 82.4 grados. Miren, esta operación se puede ingresar de manera directa en la calculadora. Únicamente hay que tener mucho cuidado con los paréntesis, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces vean, para ingresar los datos en la calculadora vamos a anotar primero 388 elevado al cuadrado. Para elevar al cuadrado hay una tecla, ¿sí? Generalmente en las calculadoras, que aparece como x cuadrada. Y si tú le presionas, inmediatamente va a aparecer como 388 elevado al cuadrado. Luego le vamos a sumar 212 elevado también al cuadrado. Ahí está. Sí, si puedes tú observar ahí en la cámara, estoy ahí mostrando lo que es la calculadora. Y luego le vamos a restar menos 2 veces el producto de 388 por 212. Esto lo podemos poner directamente así, tal cual, así como aparece en el libro, con los paréntesis. Y posteriormente le vamos a multiplicar por el coseno de 82.4 grados, tal cual, ¿sí? No hay necesidad de escribirle el operador de la multiplicación, porque los paréntesis le indican a la calculadora que tiene que hacer un producto primero, ¿sí?
y después de un paréntesis aparece el coseno y también indica que después de efectuar ese producto lo tiene que multiplicar también por el coseno de 82.4 grados. Y una cosa muy importante es de que la calculadora también tiene que estar en grados. Como tú bien sabes, la configuración de grados en la calculadora es degrees, como ya lo hemos explicado. Y el resultado, pues efectivamente es el que marca el libro: 173.730.2367. Ese es el resultado y aparece también aquí en la calculadora. Pero fíjate que en este caso esto es lo que es c cuadrada. Para despejar y encontrar al final de cuentas el valor de c, pues obviamente tendríamos que aplicar lo que es una raíz cuadrada. Para aplicar una raíz cuadrada al resultado que nos arroja la calculadora, y para no tener que escribir otra vez, ¿sí?, evitando así algún error de dedo, lo que se puede hacer, lo que se hace es teclear sin borrar el resultado que nos dio anteriormente. Sin borrarlo, le vamos a presionar la raíz, así como aparece aquí arribita. Le puse ahorita la raíz cuadrada y vamos a ponerle la tecla ANC. Hay una tecla por ahí que se llama ANS, ¿sí?, que, como tú bien sabes, ¿sí?, esto viene del inglés, ¿verdad? Acuérdense que hay una palabra en inglés que es answer, así se lee, answer, y eso significa que es el resultado. Answer en inglés, ¿sí?, significa resultado, ¿sí?, o respuesta. Entonces, al indicarle aquí en la calculadora raíz de ANS, o sea, la raíz de answer, se está indicando que tiene que aplicarle raíz cuadrada al último resultado, ya sin necesidad de que nosotros tengamos que copiar otra vez. Y eso es lo que nos arroja. Le ponemos el signo igual, nos arroja 416.809592.9, que en el caso de ustedes, como manejan dos decimales, hemos estado manejando dos decimales, y para no perder la costumbre, entonces quedaría como 416.81, así redondeado a dos decimales. Por lo tanto, el túnel será de aproximadamente 416.81 pies de largo, ¿no? No hay que olvidar las unidades que se estén manejando en el problema. Por obvias razones, si las dos medidas del triángulo están en pies, pues obviamente la medida que se calcule pues tendrá que estar en pies, ¿sí? En el caso del libro, como les vuelvo a repetir, lo aproxima al entero más próximo, pero en el caso de ustedes van a utilizar dos decimales. Muy bien, entonces ese es el primer ejemplo. Si te das cuenta, acabamos de resolver un problema que no se puede resolver mediante la aplicación de la ley de senos de manera directa, ¿sí? Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que son 416.81 pies. También muy importante, vuelvo a aclarar que es sumamente importante saber utilizar los paréntesis en la calculadora para agrupar ciertas operaciones de acuerdo a la jerarquía de operaciones aritméticas, ¿sí? Recuerden que en la jerarquía de las operaciones aritméticas, la que tiene mayor rango es la potencia, luego viene la multiplicación, la división y por último es suma y resta. Entonces, eso significa que es importante utilizar los paréntesis para ir agrupando, ¿sí?, ciertas cantidades que nosotros queramos agrupar para efectuar una operación.
Muy bien. Ahora vamos a analizar el ejemplo número 2. Vean, en el ejemplo número 2 se trata de un triángulo donde únicamente nos dan a conocer las medidas de los tres lados, únicamente, ¿sí? Y como yo ya les había comentado, en estos casos, pues es imposible aplicar de manera directa la ley de senos, porque la ley de senos ocupa cuando menos que tú conozcas un ángulo, ¿sí? Y los demás lados, ¿sí? O dos ángulos y un lado y para calcular otro lado. Entonces es importante tener alguno de los ángulos. En este caso, como únicamente tenemos los lados, pues se hace estrictamente necesario el uso y aplicación de la ley de cosenos. Fíjense, los lados de un triángulo son A igual a 5, B igual a 8 y C igual a 12. Encuentre los ángulos del triángulo. Entonces, aquí en la figura 4, que es esta, tenemos el triángulo indicando los tres ángulos A, B y C y los tres lados que nos están dando, ¿sí? Cada uno con su correspondiente lado y ángulo. Eso está más que claro. Y dependiendo de esos datos, vamos a ocupar entonces la ley de cosenos. En este caso lo que tenemos que hacer primero es hallar alguno de los tres ángulos, ¿sí? Y bueno, para ir por orden alfabético, pues obviamente primero sería hallar el ángulo A. Ese símbolo que acabo yo de resaltar en color azul se lee ángulo A. Y dice que de la ley de cosenos, pues vamos a utilizar esta. A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces BC, que multiplica al coseno del ángulo A. En este caso, como no vamos a encontrar un lado, lo que vamos a encontrar es un ángulo. Por lo tanto, es necesario primero despejar el coseno del ángulo A. Vamos a hacer el despeje, ¿sí? Y nos queda de esta forma. Coseno del ángulo A es B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada dividido entre 2 veces BC. Y aquí me voy a detener un poco para explicarles un poco a detalle cómo se llevó a cabo este despeje, porque puede llegar a haber algunas dudas. Para lo cual nos vamos a desplazar aquí al pizarrón y voy a anotar la ley de cosenos. Estamos en la ley de cosenos. ¿Sí? Ley de cosenos. Pues en este caso estamos usando A cuadrada igual a B cuadrada, fíjense, B cuadrada más C cuadrada más menos, es una resta aquí, menos 2 veces B por C, ¿sí? O sea, todo tiene lógica. Si tú le vas agarrando a la estructura de la ley de cosenos, todo tiene lógica. 2 por BC por el coseno del ángulo A. Pero en este caso vamos a despejar el ángulo. En este caso va a ser primero despejar coseno del ángulo A. ¿Para qué? Para que al final podamos aplicar un coseno inverso, también llamado arco coseno, que también tú ya conoces. ¿Cómo vamos a hacer el despeje? Miren, en este caso lo que vamos a hacer primero es mover esta expresión, moverla hacia este lado, y esta A cuadrada la vamos a mover hacia este lado. ¿Para qué? Para que este negativo que está afectando aquí al coseno del ángulo A, digamos que entre comillas desaparezca, ¿sí? Porque si hacemos el despeje del otro lado, es decir, moviendo estos dos hacia allá,
el negativo va a quedar acá. Y lo que queremos, pues como estamos despejando el coseno, pues no nos conviene que el negativo quede ahí. Por lo tanto, vamos a mover primero esto. Sería 2bc coseno del ángulo A es igual a b cuadrada más c cuadrada menos, pues obviamente la a cuadrada al pasar al otro lado pasa restando, menos a cuadrada, y luego esta expresión la vamos a pasar a este lado ya dividiendo, va a dividir a toda la expresión, a toda la suma y resta que está del otro lado. Por lo tanto nos queda que coseno del ángulo A es igual a b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada dividido entre 2 veces bc. Entonces vean, este es el despeje que se realiza para el coseno del ángulo A, y también aplica por si tienes que despejar el coseno de B, o si tienes que despejar el coseno de C, dependiendo del ángulo que estés buscando, ¿sí? La lógica es exactamente la misma, ¿sí? Y posteriormente vamos a sustituir datos, ¿sí? Y ya al final, para encontrar el ángulo A, porque acuérdate que aquí nada más está despejado el coseno de A, al final, para encontrar el ángulo A, tendríamos que aplicar un coseno inverso, también llamado arco coseno. Entonces, si te das cuenta, este despeje es el que tenemos aquí en el libro. Aquí está, ¿sí? Entonces eso lo expliqué justamente para que tengan la explicación de cómo se realiza este despeje. Posteriormente, pues tenemos que sustituir los datos. En este caso b cuadrada pues es 8 al cuadrado, c cuadrada es 12 al cuadrado, menos a cuadrada es menos 5 al cuadrado. Y luego lo vamos a dividir entre 2, que multiplica a b, que vale 8, por c, que vale 12. Arriba en el numerador lo que hacemos es sumar y restar todo esto. Primero que nada, aplicar las potencias, elevar cada una de las potencias, y posteriormente hacer la operación del numerador, es decir, la suma y resta. Y en el denominador lo que vamos a hacer es efectuar este producto, 2 por 8 por 12. En la parte del numerador nos da 183 y en la parte del denominador nos da 192, y al momento de dividir 183 entre 192 nos da como resultado aproximadamente igual a 0.953125. Pero desde luego que esta operación, ¿sí?, también se puede aplicar de manera directa en la calculadora. Únicamente, como yo les vuelvo a mencionar, es muy importante saber utilizar los paréntesis. ¿Por qué? Porque en este caso sí es fundamental agrupar ciertas cosas o ciertos términos para que la calculadora efectivamente haga la operación tal cual es. Es decir, lo que está aquí arriba lo vamos a encapsular en un paréntesis, y luego lo vamos a dividir entre el denominador, que también lo vamos a encapsular en un paréntesis, y lo vamos a ingresar en la calculadora como sigue. Vamos a abrir el paréntesis. Aquí acabo de abrir el paréntesis en la calculadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paréntesis me va a ayudar a encapsular primero la suma y resta que está, las potencias y la suma y resta que está en el numerador, para que la calculadora ya sepa que primero tiene que hacer esa operación para que luego lo pueda dividir. Entonces sería 8 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 5 al cuadrado, y cierro paréntesis. Esa es la primera parte. Si ustedes se fijan,
escribir tal cual aparece en el libro, únicamente es muy importante el uso de los paréntesis. Después de haber cerrado el paréntesis, le vamos a poner dividir, ¿sí? El símbolo de dividir, y vamos a abrir otro paréntesis más para agrupar allá dentro de ese paréntesis el producto 2 por 8 por 12. 2 por 8 por 12. Y cerramos el paréntesis. Ahí está. Fíjense entonces cómo voy encapsulando el numerador, lo encapsulé en un paréntesis y el denominador lo encapsulé en otro paréntesis, de tal manera que la calculadora internamente va a hacer las potencias y toda esta suma y resta, y luego lo va a dividir entre lo que obtengamos de este producto internamente. Entonces ya nada más le doy igual y nos va a arrojar pues precisamente la cantidad que aparece en el libro. Ahí está, 0.953125. Ese es el resultado que arroja, ¿sí? Y posteriormente, ¿sí?, para no tener que borrar este resultado y volverlo a escribir, acuérdense que utilizamos la tecla ANS, o sea, answer. Pero primero, en este caso, como indica en el libro, usando una calculadora, encontramos que el ángulo A, voy a borrar un poco acá, el ángulo A es entonces igual al coseno inverso de 0.953125, o como tú ya conoces, es este arco coseno. Entonces yo aquí tengo mi resultado en la calculadora, y para no borrarlo y escribirlo otra vez, pues simplemente le presiono coseno inverso, que es con la tecla Shift. Ahí le acabo de escribir coseno inverso sin borrar el resultado que tiene. Coseno inverso de qué cosa? Coseno inverso de la última respuesta que obtuvimos en la calculadora, o sea, coseno inverso de answer, o de la respuesta anterior. Y luego igual, y ahí está. En el caso del libro lo redondearon a 18 grados, pero en el caso de ustedes, como saben, van a utilizar únicamente dos decimales, por lo tanto el ángulo A es igual a 17.61 grados con dos decimales. Bien, ese es en cuanto al primer ángulo, es únicamente el ángulo A. Vamos ahora con el ángulo B y el ángulo C. También únicamente quiero aclarar que a partir de este punto, como ya tenemos cuando menos un ángulo y los otros lados, pudiéramos en este caso aplicar la ley de senos también. La ley de senos para calcular el ángulo B, ¿sí?, y también para calcular el ángulo C. Pero para efectos de esta actividad, como el tema estrictamente que estamos viendo ahorita es la ley de cosenos, entonces ustedes lo van a hacer tal cual aparece en el libro, todo aplicando la ley de cosenos. Entonces vamos con el ángulo B. El coseno de B ya está despejado, y entonces es igual a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada dividido entre 2 veces AC. Ahí está. El despeje ya lo vimos hace unos instantes, ¿sí? Es exactamente lo mismo, únicamente cambian las letras. Sustituyendo los datos, tenemos aquí 5 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado, todo eso dividido entre el producto 2 por 5 por 12. Bien, al efectuar esa operación nos da como resultado 0.875, ¿sí? Y vamos a ver si es cierto, ¿sí? Voy a escribir, acuérdense que en este caso es importantísimo utilizar los paréntesis en dado caso de que vayamos a ingresar toda la operación directamente en la calculadora. Si no, se puede hacer también por partes,
y también no pasa nada, pero sí es importante llegar al mismo resultado. Entonces en este caso sería paréntesis aquí dividido entre este otro paréntesis. Por lo tanto sería, aquí está ya mi primer paréntesis. Y luego sería 5 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Ahí ya escribí la primera parte, que es 5 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Esa. Y posteriormente lo vamos a dividir entre el otro paréntesis que va a tener el producto 2 por 5 por 12. Ahí está. Y luego esto da como resultado efectivamente 0.875. Y lo mismo, para no borrar el resultado, simplemente sería coseno inverso de answer. Y luego le aplasto la tecla igual. Y obtenemos aproximadamente 29 grados. En el caso del ángulo B son 28.96, utilizando dos decimales, como ustedes ya saben. Y posteriormente finalizamos con el ángulo C. El coseno del ángulo C es a cuadrada más b cuadrada menos c cuadrada sobre 2 veces ab. Al sustituir los datos obtenemos 5 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 12 al cuadrado, y luego dividimos entre 2 por 5 por 8, y eso es igual a menos 68,75. Vamos a ver si es cierto. 5 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 12 al cuadrado, y esto lo dividimos entre el otro paréntesis, que sería 2 por 5 por 8. Ahí está. Y al aplicar el coseno inverso, nos da 133.4325, 36,6. En el caso de ustedes, como sería ángulo C, sería dos decimales, 133.43 grados. Y entonces ahí tenemos ya terminado el triángulo, ya resuelto. ¿Por qué? Porque ya conocemos los tres lados y los tres ángulos. Aquí en el libro, aquí en este último párrafo, nos hace una aclaración, ¿sí?, que ustedes ya saben, y que quizás algunos también ahorita pues ya ya se hayan dado cuenta. Como les comentaba, una vez teniendo un ángulo se puede aplicar la ley de senos, ¿sí? Y también una vez ya teniendo dos ángulos, para encontrar el tercero, ustedes ya saben que únicamente tenemos que completar a 180 grados, ¿sí?, para encontrar el último ángulo. Pero fíjense que en este caso, como ustedes, como les vuelvo a recalcar, como estamos, o bueno, ustedes están todavía aprendiendo lo que es la ley de cosenos, todo lo van a hacer aplicando la ley de cosenos. Eso indiscutiblemente, porque estrictamente estamos en el tema de la ley de cosenos. Bien. Vamos a ver el ejemplo número 3. ¿Sí? El ejemplo número 3 se parece mucho al problema que vimos inicialmente de la construcción de un túnel, porque
en este triángulo tenemos la característica de que tenemos dos lados y efectivamente el ángulo que se encuentra en esos dos lados. Eso obligatoriamente nos remite a aplicar la ley de cosenos. Fíjense. Resuelve el triángulo ABC, donde el ángulo A es de 46.5 grados. El lado B tiene una longitud de 10.5 unidades y el lado C tiene una longitud de 18 unidades. Bueno, ahí dice 18.0, pero son 18 unidades. Vamos a analizar el triángulo. Dicho triángulo se encuentra de este lado y por principio de cuentas, este dato, este y este, no los tenemos. Únicamente tenemos el ángulo A de 46.5 grados, el lado B de 10.5 grados, de 10.5 unidades y el lado C de 18 unidades. O sea, lado, ángulo, lado. L a L. A eso se refiere. Voy a agarrar un poco. ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar. Solución. Podemos hallar el lado A utilizando la ley de cosenos. Eso es muy importante. Y como estamos buscando A, pues obviamente ocupamos A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno del ángulo A. Sustituyendo los datos tenemos 10.5 al cuadrado más 18 al cuadrado menos 2 por 10.5 por 18, que también multiplica al coseno de 46.5 grados. Efectuando la operación tenemos 10.5 y fíjense que en este caso no es necesario empezar con paréntesis porque no estamos dividiendo, ¿no? Acuérdense que el paréntesis nos sirve para agrupar el numerador y el denominador para que dividamos este paréntesis dividido entre este otro paréntesis. Y en este caso no, en este caso es un poco más directo, es 10.5 al cuadrado, ahí está, más 18 al cuadrado, menos 2 que multiplica a 10.5 por 18. O sea, lo estoy escribiendo tal cual aparece en el libro con los paréntesis, porque recuerden que los paréntesis en las calculadoras, ¿sí? En la mayoría, los paréntesis indican que es una multiplicación. Y luego le ponemos cos 46.5, así tal cual. Aquí tampoco es necesario ponerle paréntesis porque como la operación previa es un producto, ¿sí? Después del paréntesis, pues la calculadora inmediatamente sabe que se trata también de un producto y que tiene que multiplicar por el coseno de 46.5 grados. También es importante recordarles que la calculadora tiene que estar en degrees y esto nos arroja un resultado de 174.0519704 aquí en la calculadora, ¿sí? Y para aplicarle la raíz cuadrada, ¿sí? Sin necesidad de volver a copiar ese resultado, ya saben que utilizamos la tecla answer, es decir, raíz cuadrada de answer, así está, raíz cuadrada de answer, y le damos el signo igual y obtenemos 13.19, ¿sí? Con dos decimales sería 13.19. Con dos decimales, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos, a esta altura ya tenemos el valor del lado A. Entonces por lo tanto en este caso ya tenemos tres lados y un ángulo, ¿sí?
También en este caso, para hallar los otros ángulos, ¿sí? En este punto, solamente para aclarar, también se pudiera aplicar la ley de senos. Únicamente lo aclaro. ¿Por qué? Porque en este caso, como ustedes ya saben, como estamos en la ley de cosenos, siempre va a ser aplicar ley de cosenos a todo. Ley de cosenos, ley de cosenos. ¿Sí? Entonces, vamos a usar también la ley de cosenos aquí para hallar el ángulo B y el ángulo C. Los despejes ya ustedes saben cómo se realiza en cada uno de ellos. En el caso de coseno de B es a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada dividido entre 2 veces AC. Sustituyendo los datos, vamos a ingresar directamente en la calculadora esta operación, no sin antes olvidar que aquí tenemos que escribir un paréntesis y aquí abajo también, es decir, encapsular el numerador y el denominador para que entonces la división se haga por agrupamiento. Paréntesis 13.2 al cuadrado más 18 al cuadrado menos 10.5. Cierro el paréntesis, lo divido entre otro paréntesis que va a ser 2 por 13.2 por 18. Así. Y luego nos da como resultado 1.026. Me parece que aquí cometí un error. Es que es dividido entre 2 por 13.2 por 18. Sí, cometí un error porque en el último de aquí arriba, aquí en este, no le había yo puesto 10.5 al cuadrado. Sería 10.5 al cuadrado. Cierro paréntesis, divido entre 2 por 13.2 por 18 y ahora sí nos da 0.816.477 273 aquí en la calculadora, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Vamos a aplicarle de una vez el coseno inverso o arco coseno, muy importante, arco coseno. Entonces coseno inverso de Answer y nos da 35.26630577 y que redondeado a dos decimales es 35.27 grados. Esto es en cuanto al ángulo B. Y para el ángulo C, lo mismo. Aquí tenemos el despeje, que pues tú ya sabes de dónde salió. Sustituimos los datos, muy importante observar bien los datos. Acuérdense que aquí agrupamos esto entre paréntesis y también el denominador entre paréntesis para que la operación directa sí salga. Entonces sería 13.2 al cuadrado más 10.5 al cuadrado menos 18 al cuadrado, cierro paréntesis entre, y en el otro paréntesis 2 por 13.2 por 10.5 y nos da efectivamente esa cantidad. ¿Sí? Menos 0.1425 32.46.8, que aquí en el libro lo redondean. Bueno, ya al aplicarle el arco coseno
nos queda 98.19 con los dos decimales. 98.19 grados. Ahí está, ¿sí? Entonces en este caso pues ya tenemos los tres ángulos y también tenemos los tres lados, ¿sí? Así que es importante que al final se haga un resumen o un listado de los tres lados y los tres ángulos, indicando que ya todo el triángulo ha sido resuelto. Por lo tanto aquí dice, para resumir, el ángulo B es aproximadamente 35.3 grados, el ángulo C aproximadamente 98.2 grados y el lado A 13.2 unidades, que son los datos que hacían falta. Entonces, esa es la aplicación de la ley de cosenos, ¿sí? Y recuerden que es bastante importante que ustedes sepan utilizar los paréntesis para agrupar las operaciones y se puede entonces ingresar de manera directa a la calculadora. Y nada más para terminar con este ejemplo, aquí vamos a descubrir estos datos que efectivamente son los que calculamos, ¿verdad? Ahí está. Bien, y fíjense que en la plataforma de Google Classroom se aparece indicado que vamos a revisar los tres primeros ejemplos, pero no quiero pasar por alto el ejemplo número 4, porque precisamente ahí en ese ejemplo les voy a explicar cómo se puede combinar la ley de cosenos y la ley de senos, ¿sí? Es decir, uno de los datos primero se calcula con la ley de cosenos y después, una vez teniendo más información o más datos, ¿sí? Después de haber aplicado la ley de cosenos, se puede aplicar la ley de senos, ¿sí? Únicamente quiero que esto quede como demostración, únicamente porque, vuelvo a aclarar, en el caso de ustedes, pues van a ocupar en todos los casos ley de cosenos para calcular todos los demás datos. Aquí está. En el ejemplo número 4 vamos a analizar un problema de aplicación. Dice así: un piloto sale de un aeropuerto y hace rumbo en la dirección noreste de 20 grados. O sea, aquí es norte y este, o sea, noreste, 20 grados. Volando a 200 millas por hora. Después de una hora hace una corrección de curso y hace rumbo en la dirección norte 40 grados este o noreste. Media hora después de esto, problemas en los motores lo obligan a hacer un aterrizaje de emergencia. En el inciso A nos pide encuentre la distancia entre el aeropuerto y su punto final de aterrizaje. Y en el inciso B nos pide encuentre el rumbo del aeropuerto a su punto final de aterrizaje. ¿Sí? Entonces vean, vamos a analizar este problema, ¿sí? Haciéndonos valer de un triángulo oblicuángulo que ven ustedes aquí en la pantalla, aquí en la figura número 7. Fíjense, el aeropuerto se ubica en este punto, aquí en el punto A, y a partir de ahí dice el problema que el avión sale, ¿sí?, con rumbo noreste. Eso quiere decir que se traslada tanto al norte como al este, es decir, así inclinado, ¿no? Tiene una componente en el norte y otro en el este, por eso pues va inclinado. Y dice acá que son de 20 grados. Por lo tanto, estos 20 grados se miden a partir de acá
con respecto al eje y se traza esta línea recta, ¿sí? A partir de acá se traza esa línea recta y ahí hay 200 millas. ¿Por qué 200 millas? Porque el problema dice que va volando a 200 millas por hora. Eso quiere decir que cada hora que transcurre se desplaza 200 millas. Y acá dice, después de una hora hace una corrección en su curso. Es decir, en este punto quiere decir que aquí ya pasó una hora y por lo tanto aquí hay 200 millas por obvias razones, ¿sí? Porque nada más acaba de transcurrir una hora, entonces solamente se ha desplazado 200 millas. En el punto B, aquí donde hace la corrección, hace una corrección de, como dice aquí el libro, 40 grados noreste, ¿sí? Es decir, a partir de este punto y aquí en este eje, se traza como un eje imaginario aquí, se traza un eje imaginario y aquí hay 40 grados, ¿sí? Ahí tenemos 40 grados, ¿sale? Y luego dice, media hora después, problemas en los motores lo obligan a hacer un aterrizaje de emergencia. Es decir, este pequeño desplazamiento corresponde a media hora. Y si ya sabemos que en una hora se desplaza 200 millas, en media hora, por obvias razones, se desplaza únicamente 100 millas. Aquí está. Dadas las características de este triángulo que nos ayuda a modelar esta situación, si aquí tenemos el ángulo A, estas 100 millas viene siendo el lado A. Si aquí tenemos el ángulo C, estas 200 millas son el lado C. Y entonces, esta línea que voy a marcar ahorita de azul, viene siendo el lado B, que es precisamente la distancia entre el aeropuerto, entre este punto y este punto, la distancia en línea recta, ¿no? Por lo tanto, se forma un triángulo oblicuángulo donde tenemos dos lados, ¿sí? Y pues acá tenemos 40 grados y aquí tenemos 20 grados, pero adentro de este triángulo tenemos que ver cuáles son los grados que tiene, ¿sí? Entonces vean, vamos a revisar aquí en la solución. En una hora el avión viaja a 200 millas y en media hora 100 millas, como ya les había comentado, de modo que podemos localizar el curso del piloto como en la figura 7, que es la figura que nos está demostrando con un triángulo los desplazamientos. Cuando hace la corrección de su curso, vira o gira 20 grados a la derecha, de modo que el ángulo entre los dos catetos de su viaje es de 180 grados menos 20 grados. O sea, si esta línea yo la prolongo, es decir, si el avión nunca hubiera girado, por obvias razones nunca se hubiera formado el triángulo. Pero como hizo un giro de 40 grados, ¿sí? Fíjense, de acá para acá ya llevaba 20 grados, porque es lo mismo, son 20 grados. Eso significa que el ángulo, lo voy a
resaltar con otro color. De acá para acá, por obvias razones, son de 20 grados. ¿Por qué? Porque ya llevaba 20 grados. Entonces quiere decir que nada más giró otros 20 grados para completar los 40 grados. ¿Eso qué significa? Eso significa que si de acá para acá es una línea recta, ya sabemos que en una línea recta el ángulo llano es de 180 grados. Pero si aquí hay 20 grados, ¿sí? Aquí, ¿cuánto queda acá? Esta parte, ¿cuánto queda? Pues son 180 menos 20 grados. Lo que nos está indicando aquí, 180 menos 20 grados, 160 grados. Es decir, y voy a empezar a borrar aquí para no confundir. Eso significa que el ángulo de acá son de 160 grados. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley de cosenos con b cuadrada igual a 200 al cuadrado más 100 al cuadrado menos 2 veces 200 por 100 por coseno de 160 grados. Es decir, estamos calculando ahorita el lado B, sustituimos los datos y esto nos da aproximadamente igual a 87.587.70. Ese es en cuanto a b cuadrada. Y obviamente al aplicarle la raíz cuadrada obtenemos que aproximadamente son 295.95 millas. Bueno, en este caso lo redondean a 296 millas de su punto de partida. Es decir, que de acá hacia acá su desplazamiento final fueron de 296 millas. Y ahora, para calcular el ángulo A, porque en el inciso B nos están pidiendo encuentre el rumbo del aeropuerto a su punto final. Eso quiere decir que es el ángulo A. Entonces, aquí es donde quiero que pongan especial atención. En este caso, podemos aplicar tanto la ley de cosenos como la ley de senos, ¿sí? Puesto que ya tenemos un ángulo y tres lados, ¿sí? Entonces podemos aplicar lo que es la ley de senos. ¿Por qué? Porque en la ley de senos necesitamos cuando menos un ángulo, ¿sí? Para hallar el otro ángulo, ¿sí? Pero también podríamos aplicar la ley de cosenos. La ley de cosenos que se podría aplicar aquí, antes de explicar esta parte de la ley de senos, la ley de cosenos que se podría aplicar es que como vamos a encontrar el ángulo A, pues sería A cuadrada. A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces BC por el coseno del ángulo A. Y tendríamos que despejar este coseno, lo cual quedaría como coseno del ángulo A es igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada, todo dividido entre 2 veces B por C. Y si ustedes se fijan, en este problema ya conocemos los tres lados. De hecho, ya conocemos el lado B, el lado C y el lado A. Ahí está. Ya los conocemos, ¿sí? Entonces, la incógnita sería coseno de A. Y posteriormente, ya saben que se aplica coseno inverso de lo que resulte, ¿sí? Se podría resolver de esa manera y ahorita lo vamos a demostrar. Pero antes que eso, vamos a
revisarlo por la ley de senos. Si ustedes recuerdan, la ley de senos dice que el seno del ángulo A dividido entre A es igual a, en este caso, 160 grados corresponde al ángulo B. Por lo tanto, aquí en la ley de seno sería igual a seno de B dividido entre B. Y en este caso ya tenemos este dato, ya tenemos este dato y ya tenemos este dato. El lado A vale 100, el ángulo B vale 160 grados, seno de 160 grados, y el lado B 295.95. Nuestra incógnita sería seno de A. Al momento de hacer el despeje, obtenemos que seno de A es aproximadamente igual a 0.11557. Y al aplicar el seno inverso o arcoseno, como también se le llama, obtenemos que el ángulo A es de 6.636 grados. ¿Sí? Y vamos a corroborarlo. ¿Sí? Miren, como el ángulo A es de 6.636 grados, el ángulo A, ¿cuál es? El ángulo A es este ángulo que acabo yo de repintar aquí de color azul. Pero el inciso B no me está pidiendo nada más este ángulo, ¿sí? Sino que tengo que también sumarle este otro ángulo. ¿Por qué? Porque todo este ángulo completo pues serían los 20 grados que ya tenemos más este ángulo pequeñito. Por eso aquí hacen la suma de 20 grados más 6.636. En total son 26.636 grados al noreste. Y esa es la respuesta. Ahora, para verificar que efectivamente, también utilizando la ley de cosenos, vamos a llegar a este dato, a este ángulo, observen. Aquí en este lado ya les había dicho que se puede aplicar el coseno de A, o sea, la ley de cosenos. ¿Cuánto vale el lado B? El lado B vale 295.95. Al cuadrado. Más el lado C. El lado C son las 200 millas al cuadrado, menos el lado A son las 100 millas al cuadrado, y luego lo vamos a dividir entre 2, que multiplica a 295.95 por C, que vale 200. Entonces vamos a realizar una calculadora, ¿sí? Recuerden que aquí es colocarle el paréntesis agrupando el numerador y el denominador. Esto sería 295.95 al cuadrado más 200 al cuadrado menos 100 al cuadrado, cierro el paréntesis, dividido entre el otro paréntesis, 2 por 295.95 por 200. En este caso, el resultado es 0.993296.186, como ven ustedes aquí en la cámara. Y en este caso, lo que se aplica es coseno inverso, porque estamos hablando de la ley de cosenos. Coseno inverso de answer, coseno inverso de la respuesta. Y pues nos da 6.636. Para ser más exactos, es 6.636
638 06 53 83, ¿sí? Y luego ya le sumamos los 20 grados que ya les había explicado. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que hay puntos, ¿sí? Hay momentos en los que se puede aplicar la ley de senos y también la ley de cosenos, ¿sí? Y obviamente nos va a dar el mismo resultado. Solamente sí hay que tener mucho cuidado a la hora de sustituir los datos, ¿sí? Porque con una pequeña confusión, con un pequeño error en la sustitución de los datos, pues ya no va a dar igual, ¿no? Es bien importante eso. Y también el uso correcto de los paréntesis, ¿sí? Y van a haber ocasiones en los que definitivamente solamente la única opción sería la ley de cosenos, porque como yo les comenté, si te dan lado, ángulo y lado, no se puede aplicar ley de senos. Si te dan lado, 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 tampoco se puede aplicar ley de senos, sino que obligatoriamente es ley de cosenos. Y vuelvo a repetir, ¿sí? En este caso, todos los ejercicios hay que aplicar ley de cosenos para calcular todo lo que les pida el ejercicio o el problema, ¿sí? Entonces, miren, cadetes, pues con esto doy por terminada esta sesión, ¿sí? Ya vimos los 4 ejemplos. Recuerden que el tema de hoy es ley de cosenos. Recuerden que también la entrega es para el día viernes, a más tardar a las 8 de la noche. Es muy importante que hagan sus ejercicios, que revisen bien estos ejemplos, y recuerden que es también muy importante tomar apuntes de cada sesión síncrona que nosotros tengamos. Entonces, jóvenes, es muy importante que elaboren bien las actividades, que revisen bien esta clase, estos ejemplos que les acabo yo de explicar, ¿sí? Y estén al pendiente, por favor, del pase de lista, ¿sí? Entonces, jóvenes, yo me despido, ¿sí? Y les deseo un excelente día. Hasta luego.